Cristian Castillo, dirigente del Frente Izquierda de los Trabajadores. Cristian, gracias por venir. Gracias, como siempre, muy gentil de tu parte. ¿Qué es lo que pasa en estos lugares? ¿Por qué el Estado, por ejemplo, no está en ese lugar para tratar de contener a algunas personas? ¿Por qué pasan estas cosas? Cristian, gracias. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mirá, yo creo que acá se entrecruzan dos cuestiones, ¿no? Primero, que uno ve con preocupación que hay una suerte de clima, de reacción machista. Sí. Que, bueno, que uno lo ve de arriba hacia abajo, por decirlo de alguna forma, y que, bueno, termina en un incremento de femicidios, de los cuales este caso es un caso muy duro, ¿no? Para toda la familia que veíamos recién. Y después que efectivamente no hay una política integral contra la violencia de género. Esto, en el caso de Frente Izquierda, tenemos presentado un proyecto hace rato, pero vos fijate que tenemos un Ministerio de las Mujeres sin prácticamente presupuesto, ¿no? Con muy bajo presupuesto. Entonces, las medidas que se podrían tomar para prevenir ciertas situaciones, bueno, es evidente que no hay recursos, pero sobre todo, como decía, creo que hay un clima de reverdecer del machismo en todos los espacios políticos, sociales, culturales, y después esto termina dándose en una situación, en este caso, de mucha precariedad en la vida, ¿no? Y donde también se cruza la falta de respuesta al problema de tener una vivienda digna, ¿no? Algo que afecta a gran parte de la población, pero que en este caso se ve también esa situación también, ¿no? ¿Se puede prevenir? ¿Puede haber prevención en este punto? Hay casos que es evidente que es muy difícil en una situación de una discusión personal hacer una prevención. Ahora, la prevención es cuando vos tenés alertas, ¿no? Hay que ver si en este caso había o no había alertas respecto del comportamiento del femicida, ¿no? En muchos de los casos sí hay estas alertas y por ahí la justicia no responde, está la denuncia, no le dan bolilla o no hay señal para cuando te dan botón de pánico. Bueno, hay toda una serie de circunstancias que lamentablemente terminan a veces en femicidio cuando había un montón de alertas previas que no se toman en cuenta y bueno, y que donde habría que haber intervenido no se intervino, ¿no? Y Cristian, vos decías, tiene que ver también a veces cómo vive, cómo se vive, por qué no se resuelven estas cosas, porque si se resolvieran estas cosas, también podrían resolverse otras, Cristian. Mirá, obviamente acá hay una familia conmocionada, hay un hecho terrible, ¿no? Como es un femicidio, y hay también el abandono total que sufre una parte muy grande de la población. En el país son casi 4 millones de familias que viven en condiciones de brutal precariedad, como ocurre acá en el asentamiento que ustedes estaban mostrando, ¿no? Lo que narra Matías es verdaderamente terrible, pero no por ser terrible deja de ser la cotidianidad de la vida de muchísimas personas en nuestro país, porque el acceso a una vivienda digna es algo permanentemente negado. Es un derecho constitucional que, sin embargo, el Estado y los distintos gobiernos violan sistemáticamente. Fíjate, ni agua potable, como se señalaba, no tienen luz. Bueno, esas situaciones de precariedad habitacional que se ve ahí, y bueno, y donde cualquier cosa que te pasa se ve agravada, ¿no? ¿Qué país del mundo se cobra ganancias impuesto al trabajo? ¿En todos? todos? En todos los países. En casi todos los países se cobra impuesto a la ganancia. En casi todos los países se cobra impuesto a la ganancia. Pasa que no tan altos, no tan altos los montos, pero sí se cobran. Y además, la diferencia, creo yo, ahora Cristian me va a ayudar también. A diferencia de eso, en algunos países lo que no hay son tantos impuestos. Claro. O sea, reducen el impuesto a uno solo y cobran tanto. En la Alemania, por ejemplo, te hacen un descuento general de casi el 50% de lo que vos cobrás. Directamente te lo descuentan. Cristian, ¿qué va a pasar con la economía? Dale. Primero, lo que estamos hablando acá no es en general el impuesto a las ganancias, sino el impuesto a la ganancia a la cuarta categoría. El que le descuentan al trabajador asalariado que está bajo convenio. Y en ese sentido es absolutamente injusto porque el salario, la remuneración, no es ganancia. Entonces no debería entrar bajo esta imposición. El sistema impositivo argentino, si vos lo tomás de conjunto, en realidad es un sistema bastante regresivo, en lo que hace a que gran parte de lo que se recauda tiene que ver con los impuestos al consumo, que gravan igual al que no gana nada y al que tiene miles de millones de dólares. Por ejemplo, el IVA, el 21%. Por ejemplo, el IVA, efectivamente. Mientras que en realidad los impuestos que deberían gravar al gran capital, en general tienen todo tipo de exenciones y hay
diversas formas de evasión y elusión que hace que lo que deberían pagar las grandes empresas es menos de lo que pagan efectivamente es menos de la mitad de lo que les correspondería. Entonces, por eso crecen los tributos más abajo por lo que van en los de arriba, ¿no? Creo que esa es la realidad de lo que pasa con el sistema impositivo en Argentina y que si vos lo analizás, las mineras, por ejemplo, pagan prácticamente nada. Bueno, y así sectores y sectores donde pagan más, un porcentaje mayor los que están más abajo de los que están más arriba. El tema de la distorsión, esto es lo que estábamos hablando. Brutal. De la distorsión, claro. Brutal. Ahora, Nati, mañana hay un anuncio, tiene que ver con el impuesto a las ganancias, lo que decía recién Cristian, y pasa de 700.000, que es el tope, ¿sí?, a 2 millones de pesos. Bueno, esto digo yo, esto es lo que se prevé, se piensa y se quiere. Pero ahora más o menos se está hablando de esto. Exactamente, esa es la idea, que estaría bien para que los trabajadores puedan tener un mango más en el bolsillo. Es verdad que al sacarle el impuesto a las ganancias les queda menos, es injusto y además damos más movimiento económico al país, que las personas puedan cobrar el total. Obviamente hay que, según la carga de familia, se pueden descontar hasta el 20% de ese impuesto, pero siempre ayuda y una medida que cambia y elevaría bastante más el piso de ganancias. Bien, doctora, gracias por haber venido, a ustedes, muy chicos. gentil. Cristian, como siempre, muy gentil de tu parte, gracias por haber venido.